Bueno, estamos a las puertas del mes de mayo y mayo, el 1 de mayo, siempre hablamos de enramar las cruces y donde se enraman y lleva muchísimos siglos, pues yo creo que ahora hablamos con el cronista de Teguise, que yo creo, no sé si muchísimo, pero unos cuantos siglos, es en el municipio de Teguise. Así que bienvenido, Paco. Yo dije muchísimos, no, unos cuantos siglos sí. Un manojito. Un manojito de... Porque claro, cuando hablamos de enramar las cruces, por cierto, mañana jueves, ¿eh? Mañana jueves en Teguise, me imagino que hay en otros municipios que también lo hacen. Sí, no, y los pueblitos cercanos también. Pero bueno, hablamos de Teguise porque tiene ya más tradición, el casco histórico, que empiezan por la mañana los chiquillos del colegio, ¿no? Van los colegios y por la tarde pues, son las asociaciones culturales. Y hay muchas asociaciones. Tú No, estás sí, en una de ellas, ¿no? Sí, en el teatro. La del teatro. Hace ya... Es decir, que tú desde que eras chico recuerdas eso entonces. Lo de enramar, hubo una época que aquello se pareció, pero se rescató otra vez y ahora en la actualidad vamos. Pero siempre vamos con el teatro. Pero para cada uno tiene una cruz determinada. Sí, hay que inscribirse en el Departamento de Cultura y allí te dicen qué cruz es la que tienes que enramar. Pero no todos los años la misma entonces. Nosotros llevamos siempre, nos gusta más la que está cerca del teatro. Ajá. ¿Y tiene nombre esa o no? Sí, la Casa del Marqués. Ajá. Era la antigua Casa del Marqués de Lanzarote. Esa es la que enramamos. Bueno, cuando hablamos de enramar cruces, la historia de la cruz, primero yo creo que es por el homenaje a la cruz, que es el símbolo cristiano, ¿no? Sí, o sea, en concreto la devoción a la cruz en Teguise data del siglo XVII, ¿no? En 1600 los fundadores de la ermita de la Veracruz, la fiesta que ellos instauraron y además contribuían al costo de la fiesta esta de la cruz, era, al crear la ermita de Veracruz, era la fiesta de la exaltación de la cruz. Desde esa época pues, siempre se ha celebrado en Teguise la fiesta de la cruz dentro del convento o ermita de la Veracruz, que es famosa porque ahí se celebraban también las sesiones del antiguo Cabildo de Lanzarote. Claro, cuando hablamos de la cruz, por ejemplo, en Canarias está Santa Cruz de Santa Tenerife, Cruz, Santa Cruz de La La Palma, Palma también se es decir, celebra. que en Canarias sí tiene también una tradición importante. Sí, ¿no? sobre todo en Tenerife y en La Palma, ¿no? Es verdad que las primeras cruces de Teguise fueron las que se conocen a través de la Veracruz. Y luego después, pues en Teguise las tres primeras cruces más antiguas eran de los señores que se establecieron una que grandes casonas aquellas, que es la del Palacio del Marqués. Palacio Espínoles. No, Palacio del Marqués, que es la que ustedes van a enramar. La que nosotros enramamos, que está cerca del teatro, que es la antigua casa del Marqués de Lanzarote. La casa de los Espínolas, que es la que ahora se conoce como Palacio Espínola o Museo del Timple, pero que gracias a un trabajo de investigación que se está haciendo desde el archivo de Teguise, nuestra compañera María Dolores Rodríguez Armas, que está a través de los protocolos notariales sacando todas las historias de las grandes casonas importantes de Teguise, pues resulta que el actual Palacio Espínola, Museo del Timple, fue la casa de los Claví. Ahí había la segunda cruz importante y luego está la Casa de los Castillos, que está frente al ayuntamiento. Esas tres cruces son las más antiguas de Teguise y luego después se fue añadiendo. Es decir, que los grandes propietarios de esa época, bueno, los marqueses o los que mandaban, era un símbolo de decir, yo no pongo una cruz delante de mi casa. Para demostrar que era cristiano. Entonces eso pasaba no solo dentro de las grandes casonas estas, sino que cuando se establecía en una aldea, lo primero que hacían es poner una cruz a la entrada del pueblo para demostrar que lo que se iba a fabricar allí era de cristiano. Lo que pasa es que eso era un mal reclamo para cuando habían las invasiones moriscas, claro, porque donde primero iban eran a esas. Donde estaba la cruz, que allí tenía que haber dinero. Se supone que muchas de esas se habrían quemado, claro, ¿no? Sí, las cruces antiguas muchas han desaparecido, luego las otras pues se deben a otros motivos, ¿no? Vale, pero en Teguise hay 14 cruces, 14. Porque tiene un significado, no es que sea un número al azar. No, cuando se fueron construyendo las cruces a través de los vecinos y en colaboración con la iglesia de Teguise establecieron que fueran 14 las cruces que se levantaban en Teguise, porque correspondían a las 14 a la estación de la iglesia. Del Vía Crucis, ¿no? Del Vía Crucis. Y desde entonces del Jueves Santo se celebraba un recorrido por estas cruces haciendo el Vía Crucis, como pasó este año, claro. Es decir que, bueno, ahí hay una de ellas, no sé si esa qué cruz es, la donde está la alcaldesa. Sí, esta es la que está al lado del archivo.
Es decir, que entonces, es decir, hay un recorrido saliendo de una iglesia determinada. No, de la iglesia principal, de la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí. Ahí desde hace ya varios años sale el Cristo crucificado y luego se encuentra con la Virgen de Dolores, pues hacemos el recorrido de cada una de las cruces. De las cruces, se va a hacer una lectura en cada cruz. Y entonces esas son las 14 que se enraman estos días. Sí, mañana. Que por ejemplo me imagino que mañana por la mañana van los chiquillos, pero por la tarde van a ser, pero alguien que quiera verlo puede ir por allí y ayudar por supuesto, también. Bienvenido sea, ¿no? A ayudar y colaborar. Hay mucha gente que pasa y se une al grupo que está enramando la cruz. Por ejemplo, ¿ustedes en ese caso siempre ponen las mismas plantas o van variando? No, las plantas dependen, nos las pone el ayuntamiento. El ayuntamiento de Puerto manda un furgoncito repartiendo las flores que estima o cree necesarias para enramar la cruz. Aparte de eso hay mucha gente que también colabora dando cruces, o dando flores o ramas o eso. Que después me imagino que habrá gente que en sus casas también pondrá una cruz pequeña, ¿no? Por ejemplo, en Gran Canaria, en Teror, que también es una festividad que se celebra en toda España, ahí mi madre hacía una cruz y la colgaba en el balcón. Me imagino que cualquier... No, o sea, lo que está claro es que antiguamente en Lanzarote no hay madera ni árboles para hacer cruces, y la poquita madera que se cogía a través de los matos, lo que era para meterlos en el tenique para cocinar, ¿no? Y luego después poco a poco sí se fueron haciendo cruz, pero yo recuerdo también de pequeño de poner 2 tablitas. Mi madre tenía ahí una tienda de las mismas cajas que venía con naranjas, incluso me acuerdo con una redonda que venía con las sardinas embarricadas aquella, pusimos ahí se ponían unas floritas imitando una cruz. Que no es fácil, ¿eh? Hay que tener jeito para ponerle la cuerda así bien puestita para que después ir poniendo la... Lo importante es poner 2 tablas cruzadas y se ponían una florita y una flor. Claro, hablamos de las cruces, pero no solo en la villa, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay muchas cruces por ahí, en muchos caminos, que la gente va caminando y se guía esta cruz. En Teguise son famosas, nosotros hicimos un trabajo hace ya unos 20 años por ahí, de las distintas cruces que existen en el municipio, incluso en la isla, ¿no? Antiguamente todos los difuntos había que llevarlos a Teguise. Y entonces en ese recorrido... Por ¿Al ejemplo, cementerio municipal de Teguise? Todos a Teguise. ¿Era el único que había? En un principio, toda la isla a Teguise. Luego se fue creando las primeras parroquias, que fue la de Yaiza y la de Aría, que ya se desviaban. Ya les costaba mucho ir cargando. Pero, por ejemplo, para la creación de la parroquia de Aría, algunas notas decían que los difuntos que se transportaban a Teguise a través del mal paso aquel, pues a veces se les caía del camello, porque lo traían a lomo de un camello. Y entonces, se enterraban en Teguise. Por ejemplo, los difuntos de So atravesaban el Jable y llegaban cerca de Tiagua y luego para arriba. Pues en ese recorrido se hacían unos descansos, y son las cruces que están por debajo de Tiagua, que le llaman las cruces del descanso. Hay 2 o 3 crucitas ahí que también la gente suele enramarlas. Pero no solo estaban esas cruces, sino que también estaban las cruces, por ejemplo, cuando las plagas, sobre todo en la plaga de langosta, venían unos frailes de Las Palmas, y en la montaña de Guenia y en la de Tao, son las 2 que se citan, allí se subía el monje. Pero cuando dices tú se cita, ¿es porque aparece recogido? Sí, claro, aparece como un gasto. O sea, en los libros de cuentas del antiguo cabildo, hay unos asientos que dice: el vino y el bizcocho que se le llevó al fraile que vino a hacer en los exorcismos para luchar contra la langosta. Es decir, que él estaba arriba, bueno, a lo mejor entre el vino y el bizcocho estaba ahí. Mientras le duraba el vino, seguramente estaría haciendo exorcismos en la montaña, y ese gasto lo pagaba el Cabildo General de Lanzarote, y por eso aparece esa referencia. Claro, cuando hablamos de las langostas hay que decir que hubo una época que a la aparición de las langostas era la ruina de un pueblo. No, aquí había muchos cereales, ¿no? Claro, o sea, nosotros hemos recogido hasta 16 plagas de langosta, ¿no? Y que eran importantes porque terminaban se comían todo. Y por eso la iglesia pues, mandaba a buscar los frailes de Las Palmas para que hicieran los exorcismos. Y recuerdo esas 2 citas porque son las que aparecen registradas: la montaña de Guenia y la montaña de Tao. Y luego estaba por las cruces que se hacían en los caminos cuando había Occidente, se ponía también una cruz.
cuando terminaba un siglo nuevo, como es la de Arrecife. La Cruz del Siglo famosa, que está al lado del Arrocar, ¿no? Esa, pues se levantaba también una cruz. Uh-huh. ¿Y en algún otro pueblo hay alguna así que...? Sí, luego después estaba, yo sé, justo en Guenia, en la montaña de Guenia, antiguo pueblo, hay una cruz allí porque cerca de ahí estaba también uno de los cementerios antiguos. He hablado con descendientes de familias que vivían allí, que se enterraban ahí, entonces junto en la montaña de Guenia hay una cruz, ¿no? Y luego está el Estado, los vecinos de Estado subían muy a la cruz para celebrar el Día de la Cruz, hacían allí pues, sus meriendas y eso también. Sí, porque hay una tradición, bueno, por ejemplo, te digo, en Gran Canaria entero también hay una cruz enorme en las montañas. Claro, el símbolo en las montañas siempre se ponía una cruz. Sí, claro. Montones de ellas era lo que se ponía, y va gente caminando pues para... Sí, no iban para celebrar y hacían reuniones alrededor de la cruz para celebrar el Día de la Cruz. Y sobre todo cuando empezó la conquista de las distintas aldeas, lo primero que se hacía es una crucita en la entrada de estos cortijos, luego más adelante se levantaban las propias ermitas, ¿no? Pero al principio era el signo de la cruz para demostrar que aquello era un asentamiento cristiano. Es decir, que entonces en Teguise las primeras fueron tres. Tres cruces. No era el recorrido del Vía Crucis, sino eran tres por el motivo que decía. Claro, que decían que los que vivían en ese edificio eran cristianos, para demostrar el signo, de demostrar de que vivían cristianos. Y aparte de eso, para el mantenimiento de estas cruces, al igual que se hacían para las misas, que cuando antiguamente uno se pone a leer los testamentos de los primeros, de esos siglos XVII y XVIII, y que aparece pues en que se decían que la iglesia le celebrara pues 20 misas, 30 misas, 40 o 50, y para el costo de esas misas ellos destinaban una serie de terrenos, de los frutos que se generaban en unos terrenos. Claro, toda la cantidad de terrenos que se les dio a la iglesia para con sus productos pagar las misas, fue lo que hizo que en un momento, ya por el siglo XIX, 1820 y pico, la iglesia pues llegó a tener más propiedades que el propio Estado. Y de ahí vino lo de la desamortización, de quitarle a la iglesia todas aquellas propiedades que no estaban destinadas al culto. Y eso pasó, por ejemplo, en Teguise, donde se ve que todas las huertas que estaban alrededor de los conventos, pues pasaron sacaron a subasta. Claro, porque en Teguise hay unos cuantos conventos. Claro, hay 3 grandes conventos. ¿Sí? Hay unos cuantos conventos. ¿Delante de alguno de los conventos también hay cruces ahora? No, por el convento de Santo Domingo, que es el que estamos, no tiene cruces, tiene el signo del Rosario, la primera orden que estaba allí. Este convento en los libros de historia aparece como convento de San Juan, porque su fundador, Gaspar Carrasco Salazar, quería fundar un hospital y la única orden religiosa autorizada para crear hospital era la orden de San Juan. Pero no vinieron la orden de San Juan, sino que fueron los dominicos, y por eso se le conoce últimamente como convento de Santo Domingo. La verdad que Teguise, tú te conoces todas las calles, pero es que la verdad que da a veces... hacían a veces recorridos, se hacen, ¿no? Recorridos de historia un poco. No, sí, yo, por ejemplo, raro la semana, o 10, 15 días, que algún colegio nos pide que le acompañemos por el recorrido histórico, que llamamos el recorrido histórico, y visitamos pues las 3 iglesias grandes, más la iglesia principal, y los edificios importantes que tienen, por ejemplo pues, el Palacio Herrera y la Casa Torre, el propio archivo histórico, el teatro, todos esos edificios tienen su historia. La verdad que una de las mejores cosas que se ha hecho en Lanzarote ha sido mantener el casco histórico de Teguise, sí, porque al final conservar la historia... Pero eso cuesta, o sea, los vecinos de Teguise, que por ejemplo quieren... Yo digo, claro, eso es otro problema. Claro, un problema grande para los vecinos, para los que vivimos allí, que tenemos que adaptarnos a la orden. Que hablamos de a veces de conservar, pero después hay que poner las medidas para que ayudar a las personas. Me parece muy bien que yo soy partidario también que se conserve, pero había que dar ayuda que no coja todos los gastos. Por ejemplo, si tú quieres arreglar algo, tienes que hacerlo con madera, un carpintero con madera buena. Que no dejan poner puertas metálicas, que no se pueden edificar sin una cierta altura, y todo eso impide que la juventud de Teguise, que quiere construir su casa, pues se tiene que ir de Teguise. Dentro del casco no vivimos sino 4 días.
Claro, claro, pero que es un mantenimiento extra. Sí, no quepa duda de que gracias a eso se ha mantenido sí, pero ¿qué es eso? histórica, Es decir, hablábamos estos días también con el inspector de patrimonio del Cabildo, que él decía, claro, que a veces a ellos se les ven como los malos, pero que él reconoce que hace falta precisamente eso, de sacar ayudas para que los vecinos puedan arreglar todas esas propiedades, porque es que si no es imposible ese mantenimiento, ¿no? Sí, claro, por eso yo cuando he tenido la oportunidad de participar en alguna charla, lo que digo es sí que al que necesita ayudar para conservar, hay que colaborar con ellos. Claro, claro, porque al final es un bien, por mucho que sea Para tuyo, pero sí, es un bien de la comunidad, claro, claro. Del pueblo. Para eso son los curas, los inteligentes, que dicen que tenemos la iglesia y la administración les dice que hay que arreglarla porque esto al final es un símbolo del pueblo, que es verdad. Sí. Bueno, Paco, muchas gracias. Mañana, entonces, ¿a qué hora empiezan? Bueno, nosotros por la tarde tenemos entre 5 y 5 y media empezamos ya a ramar. Ajá. Y por la mañana van los... Por la mañana a partir de 9:30. ¿Tú por la mañana también te acercas por ahí para ver? Una en la huerta para ver ir explicándoles un piquito. No, a mí no me gusta meterla. Que ellos con su iniciativa hagan lo que quieran. Bueno, muchas gracias, Paco, por esta clase de historia. Claro. Y a todos ustedes, ya saben, si quieren, acérquense estos días a partir de mañana, el viernes, el sábado a Teguise, porque la verdad que cambia muchísimo el color de la villa con el tema de las flores. Pero vamos a seguir un poquito con fiestas. Hace poquito se celebraba también la de la asomada en honor a San José Obrero. Así que vemos un pequeño resumen y continuamos. La asomada está de celebración. ¡Que viva San José Obrero! ¡Viva! El pueblo ha organizado actividades que han sido todo un éxito. Ya hemos disfrutado de muchas actividades, entre ellas el pregón, el partido entre solteros y casados, el concurso de postres. Darle las gracias a toda la gente del pueblo que ha participado, porque esta mesa cada año la tenemos que hacer más grande. Ha sido muy difícil, y eso que yo no he estado de jurado. El Festival de la Canción. El encuentro folclórico. La carrera infantil. Fiesta de la espuma y el playback infantil de los jóvenes del pueblo. Aún queda mucho por celebrar. El baile de mayores, el bingo, las noches de verbena y la procesión. Así que vente a disfrutar de las fiestas de San José Obrero en La Asomada. Vente, venga, vente.